En este especial sobre el escritor peruano Alberto Benavides Ganoza y su libro Todas las Huacas, antología poética, en el primer capítulo hablamos con César Panduro Astorga. En este segundo capítulo conversaremos con Víctor Salazar Llerén, docente, escritor e investigador, quien seleccionó los poemas que aparecen en el libro. La música corresponde a poemas de Alberto, que fueron musicalizados por el grupo peruano Purumpa, conformado por músicos de Samaca, lugar también conocido como un oasis en el desierto de Ica. ¿Cómo y cuándo conoces a Alberto Benavides Ganoza? Sí, bueno, yo conozco a Alberto en febrero de 2004. En Ica se estaba gestando todo un movimiento cultural y nosotros queríamos ver qué estaba sucediendo. Yo vivo a 2 horas de Ica, así que queríamos saber quiénes eran los nuevos cultores, los nuevos autores. Entonces, en ese ciclo de conferencias estaba Alberto Benavides, brindando un recital de poesía. Yo había comprado un libro de él, era el primero que yo adquiría. Entonces, cuando Alberto terminó su participación, yo me acerqué a él a que me firmara pues, mi nueva adquisición. Y él, obviamente, así lo hizo de manera muy gentil. Y luego se retiró. Esa fue la primera vez que yo vi a Alberto Benavides de manera física. Luego ya, llegando a casa, comencé a leer el libro después de la guerra y me encontré con un libro hermoso que me permitió adentrarme al mundo peruano en realidad, porque lo que nosotros conocemos sobre el Perú a veces es de manera muy superficial. Y como yo soy profesor, y Alberto también fue profesor en su momento, había muchas coincidencias de pensamiento, ¿no? Mucha rabia, todas las amarguras que Alberto mostraba en ese libro, yo las compartía. Entonces fue ahí cuando yo me intereso un poco más por la obra de Alberto. Entonces desde ese momento comienzo a copiar material sobre Alberto, comprar sus libros, hasta que llegado el momento en 2010, yo me fui a trabajar a la Sierra del Perú y estaba obviamente bastante mortificado porque estaba lejos de casa, a 8 horas de casa. Pero bueno, dicen que los dioses son extravagantes, así que sucede algo raro. Yo llego allí a ese pueblo llamado Lircay y sucede que en Lircay también Alberto tenía una misión que cumplir. Fue una suerte de agregado o asesor educativo en la Universidad para el Desarrollo Andino de Lircay. Entonces, en esas estancias de Alberto en Lircay, es que yo logro acercarme a él ya de manera un poco más cercana, más íntima, ¿no? Es allí donde ya conversábamos sobre sus libros y donde forjamos pues una amistad que hoy por hoy todavía sigue vigente y espero yo que por muchos años más. Creo que la admiración ha ido increciendo siempre y creo que la compartimos en la actualidad. Víctor, ese episodio en la localidad se llama Lircay. Lircay, sí. ¿En qué año es ese encuentro, ese segundo encuentro? En 2010. 2010. Y una consulta, ¿cómo se llama ese libro, que es el primer libro que tú, cuando te encuentras por primera vez con Alberto? Después de la guerra. Después de la guerra. Después de la guerra. Era un libro que hablaba sobre la experiencia de Alberto en Huamanga, en Ayacucho, donde fue profesor de filosofía. Entonces Alberto comienza como un cronista a mostrar ciertas estampas de esa Huamanga que le tocó vivir, ¿no? Tanto en el sector educativo como en el sector social de las calles, ¿no? Es un gran libro en realidad, porque Alberto, sobre todo allí, muestra una faceta hasta ese momento no tan evidente, ¿no? Que era la nueva prosa de Alberto. Alberto había tenido una etapa como profesor en la Católica muy, muy densa, así que con este libro la filosofía como que la baja al llano y es un libro hermoso, de fácil lectura y de mucha reflexión y pensamiento. ¿Más de crónica? Sí, es un libro de crónica, pero también se mezclan ahí muchas reflexiones, ¿no? Muy a la usanza de Alberto, ¿no? Mucha filosofía. Oye, Víctor, y en el ámbito personal, ¿qué aspectos, qué características destacarías de Alberto Benavides? Bueno, muchas cosas. Creo que una de las cosas que a mí personalmente me atrae de Alberto es que es un gran conversador. Uno puede pasarse mucho tiempo con él conversando, pero más que todo, más allá de conversar, creo que escuchándolo. Creo que es un placer escuchar.
En estos tiempos es muy raro encontrar personas donde tú cierres la boca y te sientes a escuchar nada más. Suele ser muy ameno, muy pintoresco, muy gracioso, pero siempre cargado de reflexión y sus rabias siempre son muy auténticas. Por otro lado, me llama mucho la atención su generosidad, ¿no? Es un hombre muy altruista. Ha colaborado no solamente con Ica, sino con Chincha y con otras ciudades, brindándole su apoyo, tanto intelectual como económico, y eso como persona lo engrandece, ¿no? Mostrarse a la comunidad a través de esta biblioteca, a través de la radio, a través de diversos proyectos editoriales y culturales, creo que lo hacen un gran ser humano, ¿no? Que está siempre al servicio del otro. Esos dos aspectos me interesan mucho en Alberto. ¿Qué opinión te merece su escritura en términos generales? La filosofía, esta crónica filosófica. Bueno, Alberto, lo primero que puedo destacar de Alberto es que es un gran prosista. ¿No? Es un gran prosista. A diferencia de otros escritores que, bueno, su prosa puede llegar a cansar, la de Alberto es una prosa muy amable, muy fluida, donde pensamiento, intelecto y cotidianidad se funden, se juntan muy bien. Eh, Hace que el lector se sienta cómodo, por ejemplo, ¿no? Y en sus textos poéticos incluso también trae esa economía del lenguaje, ¿no? Que para un poeta es importante. Son ciertas ráfagas nada más en la poesía de Alberto, muy llenas de, no solamente de entusiasmos ante lo que ve, sino también con hondura, con profundidad. Esos dos aspectos creo en líneas generales son lo que marcan la obra de Alberto, más sobre todo si señalamos los temas, ¿no? Que siempre son de interés general. A Alberto le interesa todo el Perú, aun cuando tenga temas muy marcados, ¿no? ¿Cómo nace y luego se materializa ya en el ámbito poético? ¿Es un libro de antología poética? Eh, la edición y luego la confección del libro Todas las Huacas, del cual tú, Víctor, participas. ¿Nos cuentas cuál es tu participación? Claro, en 2019, el año pasado, se llevó a cabo el Festival de Poesía Poetas en la Arena. Entonces, por iniciativa de César Panduro, es quien me involucra en el proyecto, César me dice, ¿por qué no le hacemos algo al maestro, ¿no? Una suerte de homenaje. Entonces, como amigo de Alberto, me pareció genial. Entonces, César me dice, tú trabaja la selección, tú que conoces la obra también, trabaja la selección y yo me encargo del prólogo. Me pareció genial la idea. Entonces, como ya tenía obviamente mapeado toda la obra de Alberto Benavides, la bibliografía me es muy conocida y siempre la he compartido con diversos amigos, entonces no me resultó muy difícil. Hice la selección, ¿no? Basándome en criterios personales, de gustos personales, como siempre sucede, y también pensando en el lector, ¿no? Pensando que cuáles textos podían decirle algo, porque obviamente en la obra de Alberto también hay temas que comúnmente se repiten, entonces tratando de marcar algunas pautas y algunas distancias entre texto y texto, obviando un poco también los temas amorosos que no, de repente no queríamos que formara parte de este pequeño proyecto. Entonces hicimos el acopio de material, la selección la hice yo, se lo entregué a César, César hizo el bonito prólogo que aparece allí, es una linda presentación muy entrañable, muy íntima, y, y bueno, luego ya yo me encargué también de la confección del libro, ¿no? Como objeto, el diseño de portada, que siempre fue muy humilde, ¿no? Nuestra idea también era eso, ¿no? Marcar esa huella como que terrena, sin mayores artificios, ¿no? Donde el texto solamente se presente y se muestre sin importar mucho la forma en que está compuesta, el material en el que está hecho el libro. Sí, es un libro de aspecto muy bonito, de lectura rápida, que te deja pensando. Lo primero que se me viene a la mente después de leer es como que nos lleva de paseo y después nos regresa al mismo lugar del cual partimos, pero, pero es un viaje que a veces es un poco más largo, a veces un poco más corto, pero que en el trayecto siempre nos deja algo dando vuelta, algo de pensar. Exacto. Eso Sí. y como primera opinión personal y además siempre está presente lo maravilloso de la naturaleza. ¿Cuál es tu opinión en relación al contenido del libro?
Bueno, yo tengo mucha afinidad con la poesía de Alberto. Yo también vivo en la sierra, comparto ese asombro, esa admiración por las cosas más sencillas. También guardo una afinidad con la economía del lenguaje, así que creo que la poesía de Alberto ha influido, hay que decirlo, en la mía, ¿no? Sobre todo en la capacidad de mirar, en la forma de absorber cada elemento del paisaje. A mí me parece eso muy interesante, ¿no? Alberto poetiza cosas que para el común de las personas son simplemente cosas, pero para Alberto cada laguna, cada piedra, cada objeto en realidad dice algo, cuenta una historia, y esa historia se relaciona con su universo personal y a nosotros nos llega así, ¿no? Nosotros la podemos decantar de diversas maneras, pero siempre Alberto está apuntando a algo que es esencial. Eso es lo que a mí me interesa de Alberto, ¿no? Cómo es que narra la naturaleza, pero la naturaleza no tanto como naturaleza en sí, sino naturaleza fundida con nosotros. Eso es lo Sí. importante. Sí, bueno, el poeta tiene la cualidad de volver poesía algo que ni siquiera que nos parezca común, algo que incluso ni siquiera vemos a veces. Exacto, ¿no? Alberto tiene esa capacidad de hacernos ver algo que nosotros pasamos desapercibido. Esa es la valía del poeta, ¿no? El poeta no importa en cuanto nos diga cosas de sentido común o cosas ya dichas, sino que nos devela algo que nos hacía, que nos es obviamente velado, ¿no? Oye, Misterioso. Víctor, son 62 páginas. Ujú. ¿Nos podrías leer algunos de los poemas que, Claro. los que tú quisieras destacar y entregándonos tu interpretación, tu lenguaje y el motivo por el cual lo seleccionaste, ¿te parece? Ujú. Bueno, yo seleccioné los poemas de Alberto en, en cuanto dijeran algo. Obviamente todos los poemas, perdón, dicen algo, pero quería que dijeran algo de mayor alcance y que estén dichos también con una belleza tal que pareciera que hubiera sido dicho por primera vez. Y en Alberto mucho de esto se nota siempre, ¿no? Hay un poema de título quechua, se titula Uma Guairasja Tampachucha Guarango, y dice así: dejo la manguera a los pies de mi guarango, lo riego, el viejo árbol estuvo antes que yo, y no necesita que lo rieguen. Pero ¿acaso Dios, oh creyentes, necesita de sus oraciones? Le llevo agua a mi guarango como una ofrenda. Mis dioses son más visibles, eso es todo. Este remate del poema a mí personalmente me parece genial. Mis dioses son más visibles, eso es todo. Tú tienes tus dioses, yo tengo los míos. Hay una suerte de pedido, de respeto ante todo lo que está allí, ¿no? Mis dioses solamente son más visibles, eso es todo. No hay mayor diferencia. Solamente que yo encuentro divinidad en una gran cantidad de cosas, a diferencia, digamos, que tú o que el otro, ¿no? ¿No? Hay una religiosidad ahí muy marcada, muy amplia, ¿no? Alberto pues tiene un pensamiento muy cercano al budismo, incluso él ha dicho en algunas ocasiones que es budista, ¿no? Entonces él cuenta humanidad, divinidad en cada cosa, ¿no? Ese texto me encantó siempre. Sí, además que Otro, deja de lado el tema, porque dice que que el guarango no necesita que lo riegue. Es no, decir, claro, él vivió antes que... en la Ujú. acción no está la necesidad a veces imperiosa de la necesidad, es un acto sin ningún, es una, es un regalo, ¿sí? Ujú, claro, una ofrenda, ¿verdad? Y ¿No? yo siento que también, también es muy sutil, pero además muy profundo cuando dice que acaso Dios o creyentes necesita de sus oraciones, también es Exacto, bien claro, interesante, sí, ¿no? sí, Porque realmente no las necesita, ¿no? sí, El Todopoderoso, ¿no? No podría necesitarlas. Pero exacto. obviamente uno entrega incluso lo que no necesitas al otro, bueno, no sé, para agradecerle en todo caso, ¿no? Un regalo, a ¿No? mí me parece sí, sí, Un concuerdo, es regalo. una tremenda, un hermoso mensaje. Ujú. Otro de los poemas que de repente me gustan mucho es estos epigramas. Dice Alberto, prefiero recoger hillas en Uyujaya que andar pateando latas en una ciudad horrenda.
Aquí se ve es el tema de Alberto, que es desactivar las ciudades, ¿no? Eh, Prefiero recoger illas en Uyujaya, haciendo cosas importantes, cosas que me digan algo, que andar pateando latas. En el Perú decimos patear latas al hecho de estar sin trabajo, estar haciendo nada, estar vagando, ¿no? Entonces, prefiero estar haciendo algo importante que me llene de humanidad, que llene mi espíritu, que andar en las ciudades después sin hacer nada o estar perdiéndolo en asuntos burocráticos, ¿no? Entonces, aquí también hay algo importante, ¿no? Víctor, ¿qué es lo que es Illas? ¿Es una flora? Las sillas son hitos. No, no, son hilitos con las cuales se hacían los mantos, ¿no? Perfecto, perfecto, Ujú. perfecto. Sí, sí, claro. Él tiene siempre esa contraposición ciudad de lo que yo he leído de Alberto, y además lo que he oído de él, lo que he escuchado, tiene la contraposición ciudad con la vida más sencilla, sin duda, del campo. Sí, obviamente porque las ciudades, no tanto creo que sea por la ciudad en sí, sino por lo que se convierten, ¿no? O se han convertido. Espacios de tumulto, de bullicio, de aglomeración, donde todo el mundo se mata por algo, ¿no? El hecho de tener tanta población, obviamente hay menos oportunidades y todo es un caos. Entonces la vida tranquila del campo te ofrece eso que es la paz, ¿no? La calma, y obviamente en la calma pueden hacer una serie de pensamientos importantes que no te brinda el tumulto, por ejemplo, ¿no? La urgencia, ¿no? Sí, Entonces Alberto lo nota muy claramente. sí. Un movimiento más libre también nos entrega el campo. Ujú. Sí, ¿te gustaría destacar otro de los poemas de Alberto? Claro que sí. A ver, acá hay un poema llamado Para un póster. Usted, ser humano, ciudadano de la República, habitante de la tierra, inquilino precario del aire, sí, usted, piense, no ensucie. Es un texto para un póster precisamente, ¿no? Sí, Todo un llamado pues a no ensuciar, ¿no? sí, Y esto se une muy bien a lo que veníamos hablando sobre las ciudades, ¿no? A más población, más consumo, más basura, ¿no? sí, Y obviamente también de repente hasta podemos decir menos modales, ¿no? Tendemos a ensuciarlo todo, a querer destruirlo todo, ¿no? Sí, sí, un llamado de atención, ¿no? Un jalón de orejas. exacto, exacto. Entonces, toda la poética de Alberto es un llamado siempre, ¿no? Es un llamado a diversas cosas, al llamado a mirar el campo, a observar las cosas importantes, un llamado a adentrarse a uno mismo. Incluso hay un poema que inicia el libro, incluso, donde dice, las puertas de la felicidad están sin llave, pero se abren desde dentro, Oh, fantástico. ¿no? Sí, o sea, Alberto es muy incisivo, muy profundo, ¿no? Mostrándonos que las llaves de la felicidad las tenemos nosotros, no tienen llaves, ¿no? Porque las tenemos nosotros, ¿no? Se abren desde dentro, desde nosotros. Entonces Sí, no hay milagro que pedir, ¿no? El milagro ya sí. estaba allí. Bueno, yo diría que este poema refleja mucho la sensación que a mí me queda, ese sabor que me queda después de terminar de leer el libro, de este viaje que nos deja en el mismo punto en el que partimos, pero ya con Exacto, y una, con mucho... claro, quedamos ahí mismo, digamos. No nos Ujú, dice, no nos envía, no nos dice anda allá, porque allá, qué sé yo, allá va a estar lo que total. tú. No, no, nos dice, nos saca de viaje, nos regresa al mismo lugar, pero con el mensaje potente de, en este caso, que la llave las puertas de la felicidad están sin llave, pero se abren desde adentro. Y esa imagen y esa imagen que mencionas es precisamente lo que hace Alberto cuando uno visita su casa en Samaca. Uno da largos paseos con Alberto por el campo, pero Alberto no es de las personas que te va mostrando como un guía cada cosa. Alberto simplemente deja la libertad de que tú observes y que absorbas cada cosa que a ti personalmente te dice algo, te llama la atención. Entonces, después de unas largas caminatas, Alberto nos regresa a casa y nos recibe ya con un pisco, ¿no?
y que es la parte también genial, ¿no? Entonces uno viene cargado de cosas en la mente, ¿no? Y con la querencia de agarrar el primer lapicero y poner a hacerse sus anotaciones. Sí, Ujú. sí, sí, arrancar a escribir o arrancar a leer, digamos. Sí, porque uno se nutre de muchas cosas. Sí. Víctor, no hay duda que tiene una relación de cariño, de amistad con Alberto. Mm, Ujú. Este video es para Alberto. ¿Hay algo que te gustaría decirle en esta pequeña conversación que hemos tenido? Bueno, sí, lo primero que me gustaría decirle a Alberto es gracias, ¿no? Creo que nuestra mayor pedagogía siempre debe ser la gratitud. Y entonces en Alberto siempre encontré a un mentor, ¿no? Yo era un joven en ese tiempo cuando lo conocí, un poco perdido, quería encauzar cosas, pero vivía un poco de manera turbulenta. Entonces Alberto me dio la capacidad de poder encontrarme y me dio esa capacidad de observar, ¿no? Entonces yo le debo a Alberto eso, porque luego de conocerlo, mi vida de alguna manera cambió mucho, ¿no? Comencé a estudiar, pero en serio, como dice él, ¿no? Y a pensar con cabeza propia, como también dice él. Creo que eso es lo que me dio Alberto, ¿no? Aparte de su generosidad que ha sido inmensa siempre para conmigo, no solamente financiando nuestros proyectos literarios, sino también brindándonos sus oídos, ¿no? Alberto es una persona que sabe escuchar y siempre de su parte he encontrado un consejo muy, muy, muy ahí incisivo, ¿no? Que me ha permitido virar, ¿no? A cosas más esenciales. Yo le agradezco mucho a Alberto eso. Víctor Salazar Yerén. Muchas gracias, Víctor, por tu voluntad y por esta bonita conversación, linda conversación que hemos tenido en relación a Alberto Benavides Ganosa. Gracias a ti, Guillermo, por este momento y por acercarte a la obra de Alberto, y creo que quienes admiramos a Alberto, entonces estamos siendo simplemente generosos y ofreciéndole nuestra gratitud por esos momentos precisamente que él nos da, ¿no? Que nos regala. Dale, un abrazo grande, Víctor. Igualmente, cuídense mucho. Saludos a todos. Para practicar la libertad. Al pie del Icamayo.